estos últimos días, y es un tema acerca de la alabanza y la adoración. Amén. La alabanza y la adoración. Nosotros decíamos que según podemos encontrado ya en el diccionario bíblico, dice que alabanza es una gozosa gratitud y adoración a Dios en celebración de su bondad y gracia, y es fundamental para la vida del cristiano. Amén. Nosotros nos reunimos como iglesia para alabar, para glorificar y para exaltar el nombre de Dios. Ahora, alabar no es solamente cantar, ¿cierto? Nosotros muchas veces creemos que alabar es cantar. Digo, yo le traigo alabanza al Señor, es que estoy alabando a Dios. Pero la alabanza no solamente es a través de lo que nosotros entonamos melodías a Dios, sino es lo que nosotros declaramos con nuestros labios, con nuestra actitud, con lo que somos acerca de lo que Dios es en nuestra vida. Amén. Con lo que tú dices, con lo que tú hablas y como tú actúas, estás declarando quién es el Señor de tu vida, quién es el que gobierna tu corazón. Porque el Señor Jesús dice claramente que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que está llena del poder del Espíritu Santo, que ha sido lavada con la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario, tiene que ser una persona que debe hablar de una manera diferente. ¿Tú sabías eso? Si tú analizas la palabra de Dios, cuando el Señor Jesucristo fue llevado preso y estaba allí para ser ajusticiado, para ser crucificado, dice la Biblia que Él estaba allí en el pretorio, y allí entró un hombre llamado Pedro, que era discípulo y apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Cuando este hombre llegó, el Señor Jesucristo le había dicho a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo le he pedido al Padre que tu fe no decaiga, y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sí lo has leído alguna vez en la Biblia? Sí. Ahora Pedro le dijo: Señor, si es necesario morir por ti, yo voy a morir por ti. Era un hombre que amaba al Señor Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Pedro amaba a Cristo? Era un hombre, era aquel hombre que cuando el Señor preguntaba algo, el primero en abrir la boca era él. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y unos que Elías, otros que algunos de los profetas. Y cuando el Señor dijo: ¿y ustedes qué piensan? ¿Quién abrió la boca? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Era aquel que estaba dispuesto, según él, a dar la vida por Cristo. ¿Y la dio? Sí la dio. La dio, pero no en el momento en que él creyó que la podía dar. Él, cuando entró allí, el Señor le dijo: mira, Pedro, no cantará el gallo esta noche sin que tú me hayas negado 3 veces. ¿Y Pedro negó al Señor 3 veces? Sí. 3 veces, y después cantó el gallo. Pero, ¿qué pasó cuando a Pedro lo vieron y lo escucharon hablar? ¿Se dieron cuenta de qué? Que era discípulo de Cristo. Y tú eres discípulo de Él. ¿Por qué? Porque la forma con la que tú hablas, como tú hablas, te hace igual a ellos. Daba a entender que cuando Pedro conoció al Señor Jesucristo, acuérdate bien esto: cuando Pedro conoció al Señor Jesucristo, él era un hombre rudo, él era un hombre del pueblo. Yo no sé si era un hombre bien santico que no decía una mala palabra, pero yo no creo, porque los pescadores usan palabras más bien terribles, ¿cierto? Y cuando el Señor Jesucristo le dice a Pedro: Pedro,
hemos estado pescando toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Qué sabe un carpintero? ¿Qué podía saber un carpintero de pesca? ¿Qué le podía enseñar un carpintero a un pescador que llevaba toda la vida pescando? Nada. Él sabía que si no habían pescado en toda la noche y en el día no pescarían nada. Pero por seguirle la corriente, dice el Señor, pero en tu nombre echaré la red. Y él echó la red por seguirle la corriente, por hacerle caso al Señor, por no contradecirlo porque era el maestro. Él no sabía con quién estaba de frente, a quién estaba él. Pero cuando él echa la red y empieza a sacar esa red llena de pescado de tal manera que las barcas se hundían, Pedro cayó de rodillas y le dijo: bendito el nombre del Señor, yo soy un hombre santo. Eso fue lo que le dijo. ¿Qué le dijo Pedro al Señor Jesucristo? ¿Alguien sabe qué le dijo Pedro al Señor Jesucristo cuando vio esa cantidad de pescado que él sacó de desde el mar, que las barcas se hundían? Pescador sucio, algo así. Yo no sé la palabra en castellano, porque estoy acostumbrado en sueco. Amén. Le dijo: apártate, aléjate de mí, Señor. Cayó de rodillas. Aléjate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Se dio cuenta que estaba pecando? Sí. ¿Se dio cuenta que era pecador? Sí. ¿Se dio cuenta que frente a él había alguien que no era común y corriente? Sí. Él se dio cuenta que el que estaba frente a él era el Cristo de la gloria, el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. En todas las Escrituras venía siendo prometido desde Génesis hasta Malaquías. Y cuando él lo ve, él tiene que reconocer que era un hombre pecador. Pero cuando él tiene el encuentro con Cristo, ese encuentro personal con el Rey de Reyes y Señor de Señores, reconoce su pecado e inmediatamente su vocabulario empezó a cambiar. Pero no solamente el vocabulario, empezó a cambiar su forma de actuar, empezó a cambiar su forma de pensar, empezó a cambiar totalmente. Como decía aquí mi hermano, el cambio empezó de adentro hacia afuera. De tal manera que lo que Cristo hizo en el corazón de Pedro empezó a reflejarse en la actitud de Pedro, en el vocabulario de Pedro y en el momento en que Pedro tomó la determinación de aún morir por su Señor, porque él murió por Cristo. Jesús dijo: no hay mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cristo dio la vida y ahora le dice: ustedes son mis amigos. Si son mis amigos, tienen que estar dispuestos a entregar su vida por mí, porque el que pierde su vida la hallará, y el que la halla la perderá. Aquel que quiere vivir momentos alegres aquí en la tierra, aquellas personas que creen que lo tienen todo, están muy equivocados, alejados de la gloria de Dios. Pero quiero decirte una cosa: nosotros somos creados para la alabanza de la gracia de su nombre. Eso lo dice la palabra de Dios en Efesios. Creados para la alabanza de la gracia de su nombre, de la misericordia inmerecida que Dios nos dio. Ahora que yo soy salvo, mi obligación es empezar a declarar lo que Cristo es en mi vida. El Señor dijo: ustedes me llaman Señor y Maestro, y bien lo hacen porque lo soy. Yo tengo que declarar a quién le sirvo, y por eso yo no me cansaré de decirle al mundo que Cristo vive, que Cristo murió, resucitó y que viene por segunda vez. Si tú no lo crees, es tu problema, pero la Biblia dice que Cristo volverá. La Biblia dice que Él ya no vendrá como el cordero que fue inmolado, sino vendrá como el león de la tribu de Judá, a regir las naciones con vara de hierro. Nosotros estamos hablando acerca de la alabanza y hemos hablado acerca que Él debe ser, el Señor debe ser el primer motivo de nuestra alabanza. El primer motivo es la persona de quien yo tengo que hablar de lo que Él es en mi vida.
vida. El primer motivo de mi alabanza es nuestra alabanza en la congregación es exclusivamente para el Señor. Nosotros venimos aquí a alabar y a glorificar el nombre del Señor. El apóstol Pablo decía, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. Nosotros no venimos a predicar al pastor fulano o al pastor sutano o a la iglesia tal o a la iglesia cual. Nosotros hemos venido aquí a predicar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y a predicar su palabra. Ahora, yo quiero decirte una cosa, eso es alabanza. Alabanza es lo que estábamos haciendo ahorita, glorificando el nombre del Señor. Pero cuando tú predicas la palabra del Señor, estás alabando y glorificando el nombre del Señor. No necesitas estar cantando, tú no necesitas predicar cantando. Ahora, si predicas cantando, gloria a Dios, porque todas las alabanzas son predicaciones cristianas. Cuando tú alabas a Dios, porque nosotros decimos, hay cantantes cristianos que dicen que alaban a Dios, pero no lo nombran por ningún lado. Y dicen que alaban a Dios. Yo no lo sé. Pero cuando tú alabas a Dios y glorificas su nombre, estás predicando el mensaje de la palabra del Señor Jesucristo. Amén. ¿A quién le sirve? Ahora decimos que Él es el digno de suprema alabanza. Amén. Eso lo leíamos allí en el primer libro de Crónicas, capítulo 25. Hablábamos de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo indiscutiblemente son dignos de alabanza. Amén. Aunque el Espíritu Santo no busca oración, pero Él es digno porque Él es Dios. Amén. Gloria a Dios. También podemos entender que nuestra alabanza es un sacrificio para Dios. Dice la Biblia, así pues que ofrezcamos sacrificio de alabanza a Dios. Es decir, ¿qué? Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué sale de mi boca? Fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Es fácil predicar el mensaje del Evangelio? No es fácil. No es fácil. A veces sentimos temor predicar el Evangelio. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, yo empecé a predicar el mensaje del Evangelio en los autobuses de mi país. Y yo me subía a un autobús y predicaba el mensaje. Y me bajaba y me subía a otro y me la pasaba todo el día predicando. Y recién que yo me convertí en la fácil y tenía un compañero que iba conmigo a predicar el Evangelio. Pero después de mucho tiempo, dejé de predicar en los autobuses. Iba a predicar a las cárceles, iba a predicar a las selvas de mi país, pero dejé de predicar en los autobuses. Un día el Señor me dijo, súbete a ese autobús y predica mi palabra. Le dije, Señor, no, porque yo hace mucho tiempo que no lo hago en los buses y no me siento bien. Señor, no, y empecé a pelear con Dios. Yo sé si alguna vez he sentido la voz de Dios que te habla ahí adentro, que te está diciendo lo que tienes que hacer. Y tú empiezas a pelear con Él. Y cualquiera que te ve peleando con el Señor piensa que está loco porque dice, este se volvió loco porque está hablando consigo mismo. No, el Señor empieza a hablar y tú empiezas a decirle no, sí, o tal vez, o quizás. Pero el Señor empezó a decirme, le dije, Señor, si tú eres quien me estás hablando, si realmente eres tú quien me estás hablando al corazón, si las palabras que yo estoy escuchando, audibles en mi corazón, vienen de parte de ti, confírmamelo con tu palabra. Y cogí la Biblia y la abrí y salió la palabra en Isaías 58 y me decía, clama a voz en cuello, alza tu voz como trompeta, predícale a mi pueblo su rebelión y a la casa de Israel su pecado. Y yo pude entender que tenía que levantarme y predicar el Evangelio. Pero era fácil, no, muchas veces se nos complica predicar el Evangelio. Por eso la Biblia dice que el fruto, el sacrificio de alabanza es un sacrificio, es algo que te tiene que costar. Porque tú no le puedes ofrecer a Dios nada que no te haya costado. A ti no te tiene que costar dinero, a ti te tiene que saber que aunque no es fácil, tú tienes que abrir tu boca y predicar.